Días, mi nombre es Emilio Ana Jiménez Moreno, estudiante de la UNAD. Este video es para la materia de ética. Vamos a hablar sobre el gran robo que le hicieron a Bogotá hace más de 10 años, que fue el carrusel de la contratación, cuando en su poder de la alcaldía se encontraba el doctor Samuel Moreno y como senador su hermano Iván Moreno. Con ellos también pues hubo concejales, secretarios, todo el gabinete, los contralores distritales, captaron la administración y se convirtieron en protagonistas del saqueo y el robo al distrito más grande en la historia. Podemos decir que como la Fiscalía se da cuenta de este robo, es porque en el año 2010 al 2011 estaban haciendo las obras de la troncal de Transmilenio de la calle 26. En ese momento hubo una grabación de Miguel Nule, quien participa en un entramado de corrupción. Dice que el contralor Miguel Ángel y el senador Iván Moreno le exigían comisiones sobre los contratos, ¿sí? Estas investigaciones se hicieron arduamente por la Fiscalía, por un grupo especializado, donde en alguno de los informes que ellos obtuvieron se dieron cuenta que los concejales en que se denunciaban los cargos o lo que estaba sucediendo en el momento, se toman a la administración de acuerdo a perversos en los contratos que el alcalde realizaba, ¿sí?, a su hermano Iván Moreno. El contralor, el personal, los concejales quienes estaban allí, que eran Iván Moreno, Emilio Tapia, Álvaro Dávila, incluso ellos manejaban todo como bajo cuerda, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esto? Cuando toda la contratación de la ciudad estaba a manos de los Nule, entonces allí hubo una grabación donde se reveló todo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces los Nules se sintieron acorralados, además hubo un desorden administrativo bastante complejo, utilizaron los anticipos que habían para la calle 26 cuando estaban haciendo el Transmilenio, que no correspondían. También hubo un atraso de la obra, no se pagaron los sobornos, todo se puso en contra y es donde allí empieza a florecer aquella investigación, ¿sí? Porque obviamente había una plata para hacer el tramo de la calle 26 en el Transmilenio, ¿sí?, que eso fue hace bastante tiempo. Pero como ellos tenían que pagarle a la gente los sobornos, los contratos iban con unos valores más altos, entonces ahí no los empezaron a pagar y la gente ya empezó a ponerse brava, ¿sí? A los que les pasaban plata ya ellos se ponían bravos porque no les estaban cumpliendo con los que le habían indicado, ¿sí? Es así porque ellos ya no firmaban nada, no exigían cheques, no manejaban efectivo, no recibían directamente, sino todo era a través de terceras personas, ¿sí? Para que no se dieran cuenta que ellos estaban recibiendo esos dineros. Entonces, cuando ellos ya fueron descubiertos, que se había dado como el carrusel de la contratación, que estaban los Lule, estaba Iván Moreno y su hermano, empezó una investigación bastante amplia, donde descubrieron todos los abusos, todos los robos que nunca se habían pensado en la historia. Entonces, ya ellos se llaman como a la policía, a la justicia, van directamente para poder avanzar en una estrategia, ¿sí? Les dieron el principio de oportunidad, un preacuerdo, ¿sí?, para que ellos colaboraran, indicaran qué era lo que había sucedido y para que tuvieran una eliminación de todos los delitos, ¿sí?, de todos los delitos, no en su mayoría, pero sí les disminuyera una parte con todo lo que habían hecho contra Bogotá. Es así que para obtener esta información se empezó primero con los Nules, después en Emilio Tapia, Julio Gómez, que eran contratistas importantes de la ciudad. Después fue capturado Álvaro Dávila, se llegó a un acuerdo y él fue condenado. La estructura era liderada por Iván Moreno, ¿sí?, quien a través de Emilio Tapia manejaba toda la contratación. Él era pendiente de los contratos que se iban a adjudicar, a quiénes se iban a entregar, cómo se iban a entregar, cuánto eran los contratistas, cuáles iban a ser las comisiones. O sea, él era el cerebro de la organización, ¿sí?
Él sabía a quién, cómo, cuándo y dónde se le iban a entregar esos contratos y qué parte iban a sacar para ellos. O sea, siempre había una tajada, ellos siempre iban a sacar una tajada y siempre iban a empezar a desgastar los ingresos de la ciudad, ¿sí? Entonces, habían otras personas que siempre estaban allí buscando como esos ingresos, como manejando esos contratos, que colaboraban poniendo sus empresas como un respaldo para que no se dieran cuenta que se estaban hurtando esos dineros, ¿sí? En eso se encontraba Julio Dávila, quien conocía de algunos temas para influenciar en la administración. Además, era abogado de los nules, de ahí para abajo los servidores públicos parlamentarios estaban los concejales, o sea, eso era un grupo, una sociedad bien formada, tenía un organigrama y sabían qué plata llegaba, cuánto podían pedir y cuánto podían estafar directamente a la ciudad. ¿Sí? Ellos pensaron que nunca se les iba a caer ese círculo, nunca se iba a caer, nunca se iba a saber, y ellos iban a seguir estafando y ganando a costillas de los contratos que ya habían, ¿sí? Samuel Moreno, en este momento, cuando ya se descubrió todo, él fue condenado y de alguna manera a otros funcionarios les decía que tenía que colaborar con la entrega de los contratos. A quien le dijo fue a Emilio Moreno Tapia, ¿sí? Que él tenía que seguir colaborando. A Iván Moreno primero le dieron casa por cárcel, después estuvo en la Modelo, y igualmente la plata se perdió, ellos hicieron sus compras, utilizaron empresas fachadas para poder desfalcar a la ciudad y dejarla económicamente mal. Ya no existían los principios éticos, ya no había moral, ya los principios de la buena fe se habían acabado porque ellos han hecho y deshecho con la ciudad. Hace 10 años hicieron muchísimo. Acabaron con todo lo bueno que había, por eso los contratos ya ellos sabían a quién se lo iban a adjudicar, cuánto le iban a pagar, así cumpliera o no cumpliera con lo que indicaba la licitación. Todo era a dedo. También podemos decir que con estas irregularidades en la Secretaría de Movilidad, ya después se fue investigando más que había en la unidad de mantenimiento vial también habían ciertos problemas de corrupción, en las secretarías de salud, de integración social, e incluso también se investigaron los contratos que llegaron de Tunjuelo, Canoas del Acueducto, empezó a salir a luz muchos contratos que habían tenido una super adjudicación, ¿sí? Donde ellos empezaban que el contrato, ejemplo, eran 20 millones y ellos decían, no, que costaba 40 y le daban su soborno, su parte a cada persona y ellos también ganaban, ¿sí? Ellos lo que querían era como tener y tener y tener, pero saquear a la ciudad con los contratos. Podemos decir que estas investigaciones no fueron fáciles, tuvieron que ser bastante complejas, tuvieron que investigar porque ellos tenían muy bien todo tapado para que no se descubriera, pero se salió a la luz, se dio cuenta que fue el robo más grande que le hicieron a la ciudad, el carrusel de la contratación. En ese carrusel subía mucha gente importante que fueron saliendo poco a poco con las investigaciones. Cuando pasó todo esto, el dinero pues robado, en el tema económico, se encontró también que había un contrato de ambulancias. Los contratistas no devolvieron el dinero de la calle 26, no. La aseguradora pagó el anticipo y a los nules no les incautaron sus acciones, ni en Pereira, ni en Tolima, nada. Esas acciones sumaban casi 400.000 millones de pesos. Igualmente hubo unas incautaciones bastante amplias, como fueron los apartamentos, los bienes de los contratistas, que se encontraban en extinción de dominio, ¿sí? Esto que hace que llegara a obtener muchos enemigos políticos, contratistas poderosísimos, crearon una gran cantidad de enemigos, ¿sí? Empezó el matoneo en las redes, empezó el bullying en la televisión, en la radio, por todo lo que había pasado, pero obviamente ellos estafaron al país, desangraron el país económicamente, lo dejaron prácticamente en el piso, donde había que empezar de cero para poder recuperar la ciudad.
¿Mm? Podemos decir en conclusión que estos estamentos afirman que una adecuada formación ética hubiera podido evitar que ellos hubieran estafado al país, ¿sí? Si ellos hubieran seguido sus principios éticos, sus valores, la moral, la honestidad, hacer las cosas con rectitud, pero cuando llega la avaricia, cuando está la plata, cuando la gente quiere más de lo que tiene, empiezan a cometer errores, llega la deshonestidad, ser deshonestos, ser unas personas faltas de carácter, que no les importa pasar por encima de muchas para obtener lo que quiere. Eso hace cuando la gente no tiene bien firmes sus principios. Por eso es que toda la corrupción que ha pasado en Colombia se requiere un trabajo sistemático, estructural y colaborativo que incluya políticas integrales, ¿sí? Donde se pueda manejar de manera radical, que acabe la corrupción, que los ciudadanos tengan un empoderamiento, que los recursos públicos sean usados como debe ser, no que se filtren por las orillitas, no, que la plata se utilice para lo que es. Si llegan contratos para la luz, que se utilice y se dé lo que es. Si llega para la alimentación, si llega para las vías, todo se utilice como es, no hurtando la plata, no jugando con el país, no sangrenteándolo, no robándolo de esta manera, porque allí no estaríamos haciendo nada. Lo que se busca es crear mecanismos de seguimiento a todos los contratos, ¿sí? Que se ayude a construir un mejor país, que las personas sean más correctas, honestas con la plata que llega al país. Si toda la plata que llegara se utilizara como es, en los contratos como es, Colombia no sería un país tan desangrado económicamente. Si los contratos se pagaran como son, se adjudicaran a las personas que son, a las que cumplen las licitaciones, no a dedo, Colombia estaría mejor. Pero bueno, esto es que todo pasa cuando la gente, al ver tanta plata, se le daña la mente prácticamente y deja de ver las cosas de una manera puntual para empezar a mirar cómo hacer daño, cómo destruir, cómo robar al país hace 10 años. El carrusel de la contratación fue lo peor que le ha pasado a Bogotá, es lo peor, es el robo más grande del mundo, lo más grande, donde perdió muchísima plata, donde mucha gente se fue a la cárcel, donde existió de homicidio peculado, los delitos más grandes. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que esa nubecita nunca se iba a caer y que ellos podían seguir absorbiendo y robando, pero esto no es así. Todo llegó a su fin, todo se descubrió y todo por el tramo de la calle 26 en el Transmilenio, cuando se estaba haciendo eso hace más de 10 años. Por eso es importante que tanto en los colegios, en las universidades, se formen personas que transformen las realidades, ¿sí? Que cambien esa sociedad, que se vuelva una sociedad equitativa, una sociedad que sea de principios constitutivos de integridad, transparencia y confianza, que traten de ser referentes a un primer orden para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias.